Cuando yo empecé como SDR, la verdad es que yo lo pasé fatal. Yo siempre lo he contado, tenía muchísimo estrés en el cuello, muchísimo dolor en el cuello del estrés que me generaba llamar por teléfono, porque mi jefa cogió y me puso a llamar y ya está. Y la verdad es que todo cambió cuando me di cuenta que estaba afrontando la situación mal. Es decir, yo lo que hacía era pues pensar que ellos tenían una posición superior a la mía y me tomaba las objeciones como personales. Entonces me gustaría compartir contigo cómo manejar objeciones, porque te lo adelanto, las seguirás teniendo. Incluso yo, tu jefe, tu primo, todo el mundo recibimos objeciones. Es algo completamente normal del proceso de prospección y ventas. El punto número 1 sería entender que las objeciones son una oportunidad. Primero de todo porque tú piensas que si alguien te da una objeción es porque realmente te está escuchando, y la mayoría de las veces las personas tienen una barrera bastante alta cuando le llamas en frío, porque es normal, porque nadie está esperando tu llamada. Entonces lo que tienes que hacer es desarrollar tu propio proceso para entender las objeciones y continuarlas, ¿vale? Es decir, intentar continuarlas, usarlas para continuar la conversación. Siempre es muy importante terminar la objeción de ellos con una pregunta, un poco para entender a qué se refiere. El punto número 2 sería que determines las objeciones más frecuentes que recibes. Esto va a depender muchísimo del producto que tú vendas, pero sí que es cierto que hay unas objeciones típicas que todos recibimos, como es el trabajo con alguien, no tengo tiempo, no tengo dinero, etc. Lo que yo hago personalmente es que tengo un Notion con mis objeciones y las voy leyendo de vez en cuando, justamente para no perder la mano. Igualmente me gustaría compartirte las que son más típicas. Por ejemplo, ya trabajamos con otro proveedor, sería un poco lo que yo hago, que no tienes que hacer lo mismo, pero lo que yo hago sería un poco entender para qué lo usan, cómo lo usan. Y yo tengo 2 preguntas mágicas, que es, si tuvieras una varita mágica, ¿qué te gustaría que hiciera tu proveedor? Y del 1 al 10, cómo de contenta estás con el proveedor. Y aunque me digan 10, yo siempre digo, vale, ¿y por qué no 11? ¿Qué es lo que te falta? Justamente eso crea una pequeña risa y genera conversación, ¿vale? Esto tienes que tener mucho cuidado con quién lo haces, porque es como intrusivo, puede llegar a ser intrusivo. Otra objeción muy típica es que no es el momento adecuado, y te cuento una anécdota. Me pasó una vez que alguien se refería a que ahora no es el momento adecuado, en este mismo momento, y yo pensaba que era en el periodo del año que estábamos, que era el momento adecuado. Entonces yo manejé mal la objeción, porque simplemente le dije como, vale, ¿quieres que te llame en junio? Y la persona se decía, no, que yo me refiero a que me llames mañana, que ahora mismo no es un buen momento. Y yo quedé fatal y me traumaticé un montón, porque como, ¿por qué no pregunté? Entonces lo que tienes que hacer es entender. Hay Chris Voss, no sé si lo conoces, que es un antiguo agente del FBI que tiene libros, no me acuerdo el título en español, pero en inglés es Never Split the Difference, que es un libro buenísimo de negociación. Y aparte tiene una masterclass que yo vi hace 1000 años y cuenta una técnica que él usa que se llama mirroring, como espejismo, que lo que hace es, si yo por ejemplo te digo, ahora mismo no tengo ganas de hablar, por ejemplo decirles como, ¿a qué te refieres con que ahora mismo no tienes ganas de hablar? Y es como un truco psicológico, no me preguntes, que lo que hace es que la persona desarrolle sin darse cuenta la pregunta, porque usas como la misma terminología que ella o él ha usado. Y funciona súper en objeciones. Y la tercera más típica es cómo has conseguido mi número de teléfono o X información importante que tengas de ellos. Yo soy del team decir la verdad. No te recomiendo que mientas porque te pillan. Entonces yo digo simplemente la verdad. Yo digo, mira, he sacado tu número de Apolo y te llamaba porque... y continúo la conversación como si nada, ¿vale? No hace falta que digas, ay, discúlpame, porque te tienes que disculpar si haces algo malo, pero realmente tú estás haciendo algo normal, es tu trabajo, te pagan por ello, no estás haciendo nada malo. Otra cosa es que la persona te diga, este es mi número personal, no me llames más. Ahí obviamente discúlpame, no sabía que es tu número personal. ¿Cómo puedo comunicarme contigo? Ya está, pero no te quedes ahí como con pena. Y una vez que te he compartido las 3 objeciones más típicas, que igualmente te dejaré abajito un enlace a una guía de 10 objeciones que hice, por si quieres desarrollarlas un poquito más, te voy a compartir las técnicas ahora para manejar objeciones, sea la que sea. La primera, es importante que anticipes las objeciones. Como te comentaba, tener un Notion, un libro, un cuaderno, lo que te dé la gana a ti, con las objeciones muy típicas va muy bien, ¿vale? Porque generalmente las personas tenemos las mismas objeciones y es importante que te las prepares antes. Por ejemplo, si te dicen que ya trabajan con un proveedor, es importante que te sepas los más típicos.
Es importante que te sepas cómo te diferencias de ellos, cómo eres mejor, cómo eres peor, para justamente que no quedes mal con el prospecto. El punto número 2 es siempre responder a las objeciones con una pregunta. Es importante, como te comentaba, que entiendas un poco a qué se refiere, pero también es importante que bien respondas con una pregunta o simplemente continúes la conversación. Es importante que no te quedes trabado en la objeción, ¿vale? Que no respondas y te quedes callado esperando que la persona te continúe en la objeción, porque si no, literalmente le das la puerta a que te dé más objeciones. Importante que mantengas la calma y continúes como si de nada. Y el tercer punto es siempre ofrecer pruebas sociales. Yo siempre lo digo a mis SDRs. Siempre traer ejemplos de lo que hacemos, con quién trabajamos, cómo les ayudamos, qué hemos hecho con ellos en la medida de lo posible. Porque claro, si tú llamas a alguien de la mitad de la nada y dices, oye, tengo esto, pues evidentemente la persona no se va a interesar. Pero si se entera que trabajamos con su competidor, pues obviamente va a querer una llamada consultiva para entender qué es lo que ellos hacen. No somos tontos. Así que nada, en resumen te diría que manejar las objeciones es cuestión de práctica y de buenas prácticas, como las que te comentaba anteriormente. Pero aún así siempre vas a recibir objeciones. No te pienses que yo no recibo objeciones, porque yo también recibo y muchas no las sé responder bien y no pasa nada. Las anoto, continúo mi día y cuando me vuelva a pasar de nuevo, créeme que la voy a saber hacer. Así que nada, si quieres más contenido de prospección y ventas, sígueme y por favor déjame tus comentarios por abajo. Bye.